Presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Venezuela llega a 541 casos de COVID-19 con 37 pacientes detectados en las últimas horas. Esto es una nota del Impulso que procedo a leerles a continuación. Este domingo, Delcy Rodríguez informó sobre 37 nuevos casos de COVID-19 detectados en las últimas horas en Venezuela, lo cual asciende la cifra de infectados a 541. Rodríguez aseguró que de los nuevos casos anunciados, 33 son importados y 4 comunitarios, los mismos que se ubicaron de la siguiente forma: 34 en Caracas y 3 en el estado Apure. A mí las cifras siguen sin cuadrarme, me van a perdonar y ya les voy a explicar por qué. 19 de estos provienen de un vuelo humanitario desde Perú y 14 de Colombia. Bueno, aquí ya está la explicación, según informó la vicepresidenta del régimen, quien dijo además que varios de estos corresponden a profesionales de la salud de origen cubano, por lo que se pidió que se tomen más medidas de prevención necesarias para que no se sigan contagiando los médicos. Asimismo, detalló que hay 241 pacientes recuperados y 290 casos activos, de los que hay 121 personas en hospitales, 151 en CDI, 18 en clínicas privadas y la cifra de 10 fallecidos hasta la fecha. Nueva Esparta encabeza la lista nacional con 139 casos positivos de COVID-19, Miranda 103, Distrito Capital 96, Aragua 48, La Guaira 28, Táchira 23, Bolívar 14, Barinas 11, Lara 10, Apure 9, Amazonas 8, Trujillo 8, Anzoátegui 7, Falcón 7, Zulia 6, Portuguesa 5, Sucre 5, Los Roques 4, Guárico 2, Yaracuy 2, Cojedes 1, del Tamacuro 1, Mérida y Monagas 1. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hay más casos, digamos, de los que el régimen llama importados que casos locales? Bueno, se explica por el regreso de parte de la diáspora venezolana al país. Ciertamente este fin de semana dio un salto el número de infectados con COVID-19 registrados por el régimen de Nicolás Maduro, porque nuevamente no se nos está contando qué número de pruebas PCR se está realizando cada día, que es el número que te dice, cuántas evaluaciones se están haciendo y en comparación con ese número, cuánta gente sale infectada cada día. Lo cierto es que 2 meses después de la cuarentena se nos está empezando a complicar la situación y se nos complica la situación en el momento en el que nos estamos quedando sin dinero, en el que no hay gasolina, en el que se dice que no hay gas, en el que se dice que no hay agua, en el que no hay dinero definitivamente ya, o sea, el dinero se está agotando para todos los venezolanos. Incluso para los que tenían cierta reserva y podían resistir un poco más, y la situación es realmente muy crítica para todos. Hoy es 18 de mayo de 2020, les doy la bienvenida a Titulares de la Mañana de RCR 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quienes habla Pedro García Otero. Hacemos este programa. La noticia más importante del fin de semana, sin duda alguna, lo ocurrido en el barrio de Chacao, donde murió un niño y 10 se intoxicaron con vacunas. Esto dice Infobae. Reportan que del operativo participaron médicos cubanos. El alcalde de Chacao, el opositor Gustavo Duque Sáez, confirmó la muerte y explicó que la jornada de vacunación estuvo a cargo del Departamento Sanitario de la Gobernación de Miranda, estado gobernado por el chavismo. El alcalde de Chacao, el opositor Gustavo Duque, informó que un bebé de 11 meses murió tras recibir vacunas en su ciudad. Ayer personal del Departamento Sanitario de la Gobernación de Miranda realizó una jornada de vacunación en el sector El Pedregal de Chacao. En horas de la noche recibimos a varios niños en la emergencia
y lamentablemente uno llegó sin signos vitales, expresó a través de su cuenta de Twitter. Personalmente he estado junto a nuestro equipo prestando apoyo en la emergencia de salud Chacao desde la alcaldía Chacao. Estamos prestando todo el apoyo a los familiares del niño fallecido. Aclaramos que en esta jornada de vacunación, @Salud Chacao no intervino en ningún momento. Por último, manifestó, el resto fueron atendidos en la emergencia de salud Chacao y ya se encuentran bien. Se realizaron un total de 26 atenciones. Estamos a la espera de las investigaciones de autopsia para determinar la causa de este lamentable fallecimiento. La doctora Magia Santi, presidenta de Salud Chacao, confirmó que la gobernación de Miranda, a través del Distrito Sanitario 7, realizó la jornada de vacunación con personal adscrito a esta dependencia. El Distrito Sanitario depende del Ministerio Popular de Salud del régimen de Maduro. La cadena de noticias NTN 24 difundió el caso e informó que en el operativo de vacunación participaron médicos cubanos. La prestigiosa periodista Beatriz Adrián también cubrió el caso y también afirma que intervinieron profesionales enviados por el régimen cubano. El portal Alberto News también brindó la información y confirmó que la delegación que aplicó las vacunas estaba conformada por médicos enviados de la isla. La diputada de la Legítima Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, exigió una investigación inmediata de carácter independiente que determine las causas de la muerte del bebé 11 meses tras ser vacunado en una jornada de vacunación en el municipio Chacao. Por medio en su cuenta en Twitter, la parlamentaria expresó: vemos con preocupación la falta de información pública y la opacidad por parte del Ministerio de Salud y el régimen de Maduro sobre el esquema de vacunación que están implementando en los niños venezolanos. El doctor Julio Castro, miembro de la Comisión Presidencial para el Tratamiento de COVID-19, la Comisión de Expertos para el Tratamiento del COVID-19 de la presidencia interina de Juan Guaidó, ha pedido una investigación a fondo de la muerte del bebé en Chacao, una autopsia y una investigación epidemiológica para descartar otras causas con síndrome de muerte súbita. El hecho incontrovertible, dice Julio Castro, es el niño fallecido el mismo día de la vacunación. Eso requiere de una investigación transparente con observadores internacionales, autopsia, investigación epidemiológica para descartar otras causas con síndrome de muerte súbita. Ha dicho también Julio Castro que es extremadamente inusual, extremadamente extraño que haya muerto un niño luego de una vacunación. O sea que no hay una manera conocida, o hay poquísimas maneras conocidas de que una vacunación cause una muerte súbita en un infante, en un lactante. Entonces es digno de investigación. Y en tanto en Monagas, y esto lo dice Aporrea, un militar negó gasolina para emergencia y una embarazada murió. Bravo. Una mujer de 18 años, imagínense ustedes, una niña de 18 años, de nombre Yaleidis López, resultó muerta en el momento en que iba a parir. La gestante tenía preeclampsia. El jueves 14 de mayo acudió al ambulatorio de Aguasay en el estado Monagas con dolores de parto, pero por su condición no pudieron atenderla y la remitieron al hospital Manuel Núñez Tovar. Manuel Núñez Tovar está en Maturín. El traslado se retrasó por falta de gasolina. La joven murió el 15 de mayo en la madrugada mientras paría en el hospital de Maturín, luego de estar en el ambulatorio antes mencionado en el que convulsionó. La atención en ese ambulatorio fue imposible por falta de insumos, una situación por la que atraviesan muchas parturientas en el país. El traslado que le pudo haber salvado la vida no pudo realizarse a tiempo porque el teniente encargado de la estación de servicio no le permitió llenar el tanque de gasolina a la ambulancia del centro asistencial, según denunciaron los familiares de la víctima. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos meses Maduro cada semana hacía una cadena hablando de parto humanitario y demás zarandaja? Bueno, esto. Luisa Guatarasma, abuela de Yaleidis, denunció ante diversos medios de comunicación digital que a su nieta le dieron dolores de parto el 14 de mayo y que el médico ordenó su traslado apenas la vio convulsionar. El doctor les dijo que no podía atenderle y le entregó un informe al chofer de la ambulancia para que lo presentara en la estación de servicio y así le llenaran el tanque, algo que no ocurrió tras horas de diálogo con el efectivo de la Guardia Nacional. Al chofer lo tuvieron un buen rato esperando y cuando logró explicar que se trataba de una emergencia, el militar le dijo que no sabía si realmente era así porque no era médico para determinarlo. Así pasaron 3 horas y en ese tiempo mi nieta se complicó en el ambulatorio sin que los médicos
pudieran hacer algo. Si hubieran sacado $50, seguro que le daban la gasolina. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. O sencillamente un teniente tampoco tiene capacidad de decisión y si decide darle la gasolina, a lo mejor el que está arriba de él luego lo mete preso. No puede continuar esta situación con la gasolina. Es imposible que un país funcione sin gasolina. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Por cierto, ayer decía alguien, no sé si el Pitazo, que habían logrado poner a funcionar la planta de carbón. Ojalá sea así. Ojalá sea así porque gasolina aparentemente no va a haber. Y no va a haber, y les digo por qué. Tengo aquí una nota de Irán. Irán adoptará medidas si Estados Unidos impide transporte de combustible a Venezuela. Esto es información del fin de semana que está en la página web de Globovisión. Ahora se me cerró la página de Globovisión y yo honestamente tampoco voy a hacer el mayor esfuerzo por abrir una nota de ese portal que se ha convertido en un bodrio. Pero la verdad de las cosas es que Irán ha amenazado con acciones militares a Estados Unidos si impiden el paso de 5 tanqueros de gasolina que vienen hacia Venezuela. Estados Unidos, por su parte, ha dicho que no lo va a permitir. Está en el Caribe y no lo va a permitir. Y bueno, por ahí la oposición de la oposición ligada al falconismo, está pidiéndole a la oposición que por favor le diga a Estados Unidos que permita pasar esos tanqueros a Venezuela, como si eso dependiera de la oposición venezolana. Es una decisión que va a tomar Estados Unidos en función de sus intereses. Y Estados Unidos, por miles de razones obvias, por geopolítica 101, no puede permitir la conformación de una alianza entre un enemigo militar, que es Irán, porque Irán es un enemigo militar de Estados Unidos, y basta ver las escaramuzas que han tenido en los últimos meses, incluyendo el asesinato de Qasem Soleimani, por ejemplo, en Irak. Y Venezuela, que lo tiene en sus narices, pues, o sea, es geopolítica de la más elemental. Pero bueno, por ahí hay quien está empeñado en convertir la falta de gasolina en una bandera contra la oposición, cuando la realidad es que el chavismo recibió hace 20 años Venezuela con una capacidad de refinación de 1 millón de barriles diarios y exportando gasolina a todo el Caribe. Y hoy no podemos vivir sin gasolina importada. Se quemó Amuay, se destruyó el Palito, destruyeron José. ¿De quién es la culpa? Te vas a fijar en los últimos 6 meses. La verdad, eso solo es interesado, porque esa es gente muy inteligente. No es gente que sea capaz de hacer esto porque no tiene inteligencia. Tiene inteligencia suficiente para saber quiénes son los responsables, pero prefiere desviar la atención. Recuperado sistema eléctrico de la estación de bombeo Taguacita, esto lo dice Últimas Noticias. Siempre positivo, nunca negativo. Últimas Noticias, nada funciona mal según Últimas Noticias. Y cuando funciona mal es culpa de la oposición. Corpoelec e Hidrocapital informaron que domingo 17 de mayo, los trabajos técnicos en la subestación Taguacita en los valles de Tuya, Estado Miranda, labor enfocada en garantizar los servicios básicos y necesarios como el agua. Quedito con las patas. La avería ocurrida el pasado 14 de mayo fue solventada con el apoyo del equipo multidisciplinario de la Gerencia Estatal y Regional de la Transmisión, Gerencia Funcional del Estado y la Vicepresidencia de Corpoelec, quienes después de realizar el diagnóstico pertinente efectuaron una serie de tareas en el transformador número 215-68 kV de dicha instalación. Las acciones de reparación permitieron la ejecución de pruebas al equipo de potencia debido a una eventualidad en el dispositivo de protección. Asimismo, se realizó la corrección de conductores en el tablero que comunica el gabinete de control del transformador a la sala de mando de la subestación. Pero si esto es así, esto no fue un sabotaje, como dijo Néstor Reverol el jueves o el viernes, cuando se fue el agua en toda Caracas. Mientras tanto, mientras Últimas Noticias es así de optimista, nos dice el Impulso: cola para surtir agua terminó en Trifulca este sábado en Petare. Distanciamiento social, pues. La escasez de agua que se agudiza en todo el país ha ocasionado enfrentamientos entre vecinos en los últimos días durante colas para abastecerse del servicio
por medio de camiones cisternas. Por cierto, ayer Reverol decía que habían llegado y iban a llegar 1.000 camiones cisternas. Yo pregunto hasta dónde pretende llevarnos el chavismo. O sea, ¿a qué siglo pretende llevarnos el chavismo? La manera de repartir agua es con tubería, no es con camiones. O sea, es que no vamos a tener más nunca agua por tubería en este país y vamos a depender de la dádiva del agua también. ¿O es que hasta eso nos quieren usar como mecanismo de chantaje a los venezolanos? La comida, el agua, todo. En el barrio Símbolos Patrios de Petare, en Caracas, una trifulca se originó mientras habitantes de la zona hacían cola. Videos y fotos fueron difundidos en redes sociales donde se observó cómo vecinos peleaban entre ellos, arrojándose a unos tobos y pipas vacías. Se conoció que al sitio acudieron autoridades de seguridad para mediar en la situación que se originó en medio de la cuarentena social preventiva decretada por el régimen ante la pandemia de COVID-19. Y efecto Cocuyo nos da la siguiente información. Sigue paralizado el servicio de agua en Caracas. Sería el miércoles cuando se reactive, así dice la nota de Manuel Tomillo. La sequía continúa, aunque el ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo el jueves que este domingo se reactivaría el servicio de agua en la mayor parte de Caracas. Al parecer no será sino hasta el próximo miércoles 20 de mayo que los capitalinos podrán utilizar sus grifos. Eso se desprende de lo expresado por Elías Sayeg, alcalde del municipio de Latillo, uno de los más afectados del distrito capital, quien en su cuenta de Twitter dijo que maneja la información de que no será hasta mediados de semana que comienza que se pueda bombear el agua por sistema TUI2. Yo debo decir, con toda la responsabilidad del caso, que por ejemplo donde yo vivo el agua empezó a llegar el sábado en la noche y ya el suministro es normal. Entonces también habrá que ver, seguramente en algunas zonas tarda más que otras. Caracas es una de las ciudades más difíciles del mundo para llevarles agua y esto se agrava porque hay todo un sistema nuevo de transmisión que se llama TUI 4 que dejó planificado y listo para empezar y con los reales y todo por los multilaterales en la Cuarta República en 1999 y adivinen qué hizo el chavismo. Lo de siempre, nada. 6:48 minutos, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la publicidad y enseguida volvemos con más titulares. Vamos a hablar de Tecnohospitalaria porque Tecnohospitalaria trae productos de protección para el COVID-19. En algún momento vamos a desescalar esta cuarentena y ustedes van a necesitar mascarillas, guantes de examen, gel antibacterial, careta de protección visual, bragas de protección biológica, todos los productos para el COVID-19, incluyendo suplementos alimenticios, los tenemos en Tecnohospitalaria. Búsquenos en tecnohospitalaria.com, ahí tiene todas nuestras coordenadas. Búsquenos también en Instagram y en Facebook como Tecnohospitalaria. Nuestros teléfonos de contacto en Caracas, Avenida El Paseo, número 19, Urbanización Los Rosales, 0212-715-8543, 0212-715-8543, 0212-519-6031. Si prefiere consultarnos a través de WhatsApp, el WhatsApp nuestro es 0414-128-0807. Tecnohospitalaria es la calidad que da la experiencia, el servicio y equipos médicos y quirúrgicos, ahora también con todo lo necesario para el COVID-19. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos, hoy comienza la desescalada en España y en Italia luego de haber pasado meses tan duros con el coronavirus. España comienza sus actividades, Italia también, por ejemplo en Roma, usted va a poder ir a los bares con distanciamiento social, van a abrir peluquerías, van a abrir ciertos comercios a partir de hoy, pero por supuesto con todas las precauciones de seguridad. Una buena noticia dentro de todo lo malo que hemos vivido con el coronavirus en estos últimos meses. De donde llegan malas noticias, sin duda, es de El Salvador, donde el presidente, el muy joven presidente Nayib Bukele, comienza a actuar de manera cada vez más autoritaria. Es acusado de usurpar funciones del Congreso.
La Fiscalía General de la República señaló este domingo que el presidente del país, Nayib Bukele, usurpó facultades del Congreso al prescindir de este órgano de Estado para decretar un estado de emergencia para enfrentar la pandemia del COVID-19. Fíjense ustedes, esta nota es de Telesur. Yo se las voy a leer así para que ustedes vean cómo quedan desnudos todos los días con sus propias palabras. La Fiscalía General de la República de El Salvador señaló este domingo que el presidente del país, Nayib Bukele, usurpó las facultades del Congreso al prescindir de este órgano de Estado para decretar un estado de emergencia para enfrentar la pandemia de COVID-19. ¿Desde cuándo está decretando Nicolás Maduro decretos de emergencia sin contar con la Asamblea Nacional? Desde 2016. Lleva 4 años en eso. Tras el anuncio de un decreto ejecutivo que reemplazará la expirada ley de emergencia aprobada por la Asamblea Legislativa, la FGR determinó que no se cumplen las condiciones para echar a andar una nueva normativa. Claro, para eso hay que tener una fiscalía independiente o medianamente independiente, o aunque sea un poquito independiente. En Venezuela, cuando la señora Luisa Ortega Díaz intentó demostrar independencia, bueno, la cambiaron, crearon una asamblea constituyente, etcétera, 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 la cambiaron de manera irregular, ¿no? Por eso digo, consejos vendo y para mí no tengo, y Telesur, al que se le den tanto las costuras por todos lados, bueno, en estos casos no hace una comparación que es absolutamente pertinente, que tendría que hacer siendo un medio venezolano. Aunque sea un medio internacional, pero es de origen venezolano. Brasil se convierte en el 4º país con más contagiados del mundo y los hospitales de Sao Paulo están al borde del colapso. Esto lo dice BBC. Hospitales públicos alcanzaron 90% de su capacidad de emergencia y la demanda sigue en aumento. El país sudamericano superó a España e Italia y ahora es el 4º país del mundo con más infecciones, 241,000 casos hasta este lunes. Solo Estados Unidos, Rusia y Reino Unido tienen números más altos. Y la Organización Mundial de la Salud, que ya no sabe qué hacer para que le hagan caso, ya no sabe qué hacer para seguir saliendo en los titulares, porque un día dice una cosa y otro dice otra. Qué manera de perder prestigio la Organización Mundial de la Salud en medio de esta crisis. Terrible, porque además es terrible tener una institución desprestigiada como la OMS en medio de esta situación. OMS no encuentra pruebas de que el coronavirus se transmita por tocar objetos. Yo creo que de verdad es hora que el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus ponga su cargo a la orden y busque a una persona que pueda rescatar la credibilidad de la OMS. Todavía no ha encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con la superficie artificial como pomos de puerto o teclados, según un último informe de la Agencia Médica de la ONU. Sin embargo, la organización mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población. La enfermedad COVID-19 se transmite principalmente a través de un contacto físico cercano y por residuos respiratorios, asegura el documento difundido por la agencia EFE. Los hijos de Santana, en el estado Lara, denuncian que las FAES torturaron a su padre. Nuestro padre fue torturado antes de que lo mataran. Fue la sentencia que hicieron 2 de los hijos de Rafael Antonio Santana, apodado Santana, quien murió en un tiroteo en la Carucieña junto a otro hombre por funcionarios de las FAES el pasado jueves en la mañana. Los uniformados estaban tras la pista de su hijo, alias el Santanita. Los jóvenes contaron que aunque no tenían una relación cercana con su padre, sabían que no estaba delinquiendo, a pesar de las entradas policiales que tenía Santana. Los hijos detallaron que a él lo sacaron de su casa sin especificar dirección y lo llevaron a la abuela materna del Santanita, ubicada en la calle 17 del sector 3 de la Carucieña. Y yo aquí pensando que habrá sido de Javier Vivas Santana, ese hombre que escribía muy duro en Aporrea y en las redes sociales, en Twitter, contra el régimen, ex chavista, por cierto, y hace unos meses fue detenido. No se sabe más nada de él, no se supo más nada de él. Detenido en Margarita, no sé si lo recuerdan. Bueno, tanto preso político que hay en el país. Se forma Arthur, la primera tormenta tropical que llega antes de la temporada de huracanes en el Atlántico. Como no nos faltaba nada, este año como que va a ser fuerte en huracanes. Y el mundo católico celebra el centenario, el primer centenario del nacimiento de Juan Pablo II. Hoy 18 de mayo, es el primer centenario del nacimiento
de Juan Pablo II, Carlos Bostigua, que como saben ustedes fue convertido en santo muy rápidamente por la Iglesia Católica, uno de los papados más largos de la historia, 24 años de papado para Juan Pablo II. Son las 6:56, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, este 18 de mayo sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana, cuídense, quédense en casa. Bueno, está siendo duro, vamos para adelante. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR